Cada año, la humanidad produce más de 400 millones de toneladas de plástico. Eso es suficiente para envolver toda la Tierra en film plástico varias veces. Hoy viajaremos a Guangdong, en China, para visitar una de las mayores instalaciones de fabricación de plástico del mundo, un colosal complejo que produce más de 10.000 toneladas de productos plásticos al día. Desde el petróleo extraído a gran profundidad bajo la superficie hasta las botellas terminadas en tus manos, estamos a punto de presenciar el recorrido completo de la producción del plástico. Este enorme complejo industrial se extiende sobre un área equivalente a 200 canchas de fútbol y emplea a más de 15.000 trabajadores que operan en 3 turnos las 24 horas del día. La planta alberga 48 líneas de producción, cada una capaz de fabricar distintos tipos de productos plásticos de manera simultánea. Las chimeneas se elevan 70 metros hacia el cielo, mientras tuberías subterráneas se extienden por kilómetros, transportando materias primas y productos terminados a través de este laberinto industrial. Si te fascinan los procesos industriales y quieres ver más documentales sobre cómo se fabrican los productos de uso diario, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Y si disfrutas de este contenido, danos un me gusta. De verdad nos ayuda a crear más de estos recorridos detallados por fábricas. Vamos a sumergirnos. Nuestra historia comienza a miles de metros bajo el fondo del océano, donde enormes plataformas de perforación extraen la materia prima que se convertirá en plástico. El petróleo crudo. Este líquido espeso y negro es el resto comprimido de antiguos organismos marinos, plancton microscópico, algas y bacterias, que murieron hace millones de años, quedaron enterrados bajo capas de sedimentos y fueron transformados por un calor y una presión intensos a lo largo de escalas de tiempo geológicas. En plataformas marinas del Golfo de México y del Mar del Norte, ingenieros operan sofisticados equipos de perforación capaces de alcanzar profundidades de hasta 3.000 metros o más. Estas plataformas extraen aproximadamente 95 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo. Un solo barril contiene 159 litros de petróleo crudo y, sorprendentemente, solo alrededor de entre 4 y 6% de ese volumen terminará convirtiéndose en plástico. El resto se transforma en combustibles, lubricantes, asfalto y otros productos derivados del petróleo. El proceso de extracción es una verdadera maravilla de la ingeniería. Utiliza trépanos de perforación rotatorios, algunos de hasta 60 centímetros de diámetro, que atraviesan capas de roca, mientras se bombea un lodo de perforación para enfriar el equipo y llevar los fragmentos de roca hasta la superficie. Este lodo es una mezcla cuidadosamente formulada que también evita que las paredes del pozo se colapsen. Una vez que se alcanza el yacimiento, la diferencia de presión, que en ocasiones supera los 300 bares, impulsa el petróleo crudo hacia arriba a través del pozo. Construir una sola plataforma marina puede costar más de $1.000 millones y en su punto máximo de operación puede producir hasta 50.000 barriles de petróleo al día. El crudo fluye a través de una compleja red de oleoductos submarinos hacia plataformas de procesamiento, donde se separan el agua, el gas natural y los sedimentos. Desde allí, el petróleo se transporta en gigantescos buques cisterna, algunos capaces de cargar hasta 2 millones de barriles, o a través de oleoductos continentales que se extienden por miles de kilómetros hasta las refinerías, donde realmente comienza la transformación. Veamos qué sigue. Bienvenido a la refinería, un laberinto industrial de columnas de destilación, hornos y unidades de proceso que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. El petróleo crudo que llega aquí
Es una mezcla compleja de miles de diferentes moléculas de hidrocarburos, que van desde gases muy simples hasta sustancias pesadas parecidas al alquitrán, y el trabajo de la refinería es separarlas y transformarlas. El proceso comienza en la torre de destilación fraccionada, una estructura imponente que puede alcanzar unos 60 metros de altura y unos 10 metros de diámetro. El crudo se calienta aproximadamente a 400 grados Celsius en un enorme horno, transformándose en vapor. Este vapor sobrecalentado entra por la parte inferior de la torre bajo presión y asciende a través de múltiples bandejas, a menudo entre 40 y 50 niveles, situadas a diferentes alturas. A medida que el vapor se enfría en cada nivel, distintos componentes se condensan a temperaturas específicas según su peso molecular. Las fracciones más ligeras, incluidos gases como el propano y el butano, ascienden hasta la parte superior, donde las temperaturas rondan entre 30 y 40 grados Celsius. La gasolina se condensa en las secciones medias, a temperaturas entre 70 y unos 200 grados. El queroseno y el diésel se condensan más abajo. Pero a nosotros nos interesa especialmente la nafta, una fracción de peso medio que se condensa aproximadamente entre 150 y 200 grados Celsius. Este líquido de color pajizo, con una consistencia similar a la de la gasolina, es la materia prima principal para la producción de plástico. Una gran refinería típica procesa entre 300.000 y 500.000 barriles de petróleo crudo al día, produciendo aproximadamente entre 20.000 y 30.000 toneladas de nafta específicamente destinada al uso petroquímico. La nafta se envía luego a una unidad de craqueo, donde experimenta una intensa transformación química, en hornos de craqueo calentados entre unos 800 y unos 900 grados Celsius. Las largas cadenas de hidrocarburos de las moléculas de nafta, que normalmente contienen entre 8 y 12 átomos de carbono, se rompen en moléculas más pequeñas. Este proceso, llamado craqueo térmico o craqueo con vapor, produce etileno y propileno, los bloques de construcción fundamentales de la mayoría de los plásticos. El craqueo tiene lugar en tubos dentro del horno, donde la mezcla de nafta y vapor permanece menos de un segundo a la temperatura máxima. Ese tiempo extremadamente breve es crucial. Si la exposición dura demasiado, las moléculas se descomponen en carbono inutilizable. Los productos se enfrían de inmediato en torres de enfriamiento rápido mediante rociadores de agua, haciendo descender la temperatura desde alrededor de 900 grados hasta alrededor de 400 grados en cuestión de milisegundos. Una planta moderna de craqueo a escala mundial puede procesar del orden de 1.000 toneladas de nafta al día, produciendo aproximadamente unas 300 toneladas de etileno, alrededor de 150 toneladas de propileno y otros productos químicos valiosos. El consumo de energía es enorme. Una sola planta de etileno consume suficiente electricidad para abastecer una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes. Pasemos a la siguiente fase crítica. Ahora entramos en el corazón de la creación del plástico, el reactor de polimerización. Aquí es donde la química transforma simples moléculas gaseosas en el material versátil que conocemos como plástico. Dentro de enormes reactores de acero, recipientes cilíndricos que pueden tener unos 15 metros de altura y unos 5 metros de diámetro, que operan a temperaturas cuidadosamente controladas entre aproximadamente 60 y unos 300 grados Celsius y a presiones de hasta unas 3.000 atmósferas, las moléculas de etileno sufren una transformación fascinante. Con la ayuda de catalizadores especializados, a menudo basados en compuestos de titanio o de cromo, miles de estas pequeñas moléculas se enlazan como una cadena, formando largas moléculas poliméricas. Una sola cadena de polímero puede contener desde unas 50.000 hasta unas 200.000 unidades de etileno.
con una masa molecular que puede alcanzar varios millones de unidades de masa atómica. El resultado es el polietileno, el plástico más común del mundo, que representa más de un 30% de toda la producción de plástico. Pero no todo el polietileno es igual. Ajustando la temperatura, la presión y el tipo de catalizador, los químicos pueden crear variedades muy diferentes con propiedades muy distintas. El polietileno de alta densidad, o PEAD, tiene cadenas moleculares muy compactas, con una ramificación mínima, lo que le da una estructura cristalina. Esto lo hace fuerte, rígido y resistente a muchos productos químicos, perfecto para botellas de leche, envases de detergente y tuberías. Su densidad se sitúa aproximadamente entre 0,94 y 0,97 gramos por centímetro cúbico. El polietileno de baja densidad, o PEBD, presenta mayor ramificación en su estructura molecular, creando un plástico más flexible y blando que se utiliza en bolsas, películas plásticas y botellas exprimibles. Su densidad suele variar entre 0,91 y 0,94 gramos por centímetro cúbico. Esa ramificación impide que las moléculas se empaquen de forma compacta, dando lugar a una estructura más amorfa y menos cristalina. El polietileno lineal de baja densidad, o PELBD, combina propiedades de ambos, ofreciendo un equilibrio entre resistencia y flexibilidad que se utiliza en películas estirables y aplicaciones agrícolas. De forma similar, las moléculas de propileno se polimerizan para formar polipropileno, o PP, otro tipo de plástico fundamental utilizado en todo, desde envases de yogur hasta piezas automotrices y jeringas médicas. La producción de polipropileno requiere catalizadores especiales del tipo Ziegler-Natta o metalocénicos y tiene lugar a temperaturas cercanas a unos 70 grados Celsius. El reactor de polimerización produce de manera continua polímero fundido, que sale como un líquido espeso y viscoso que recuerda a la miel, a temperaturas cercanas a unos 230 grados Celsius. Este material se enfría con rapidez mediante chorros de agua y se corta en pequeñas bolitas llamadas pellets o nurdles, diminutos granos cilíndricos o esféricos de aproximadamente entre 3 y 5 milímetros de diámetro. Estas bolitas son la moneda universal de la industria del plástico, enviadas a todo el mundo en contenedores a granel o vagones especiales. Una sola planta de polimerización puede producir en torno a 10 toneladas de pellets de plástico por hora, funcionando de manera continua durante meses entre una parada de mantenimiento y la siguiente. Los pellets se clasifican por tipo, se someten a pruebas de calidad y se almacenan en enormes silos que pueden contener unas 5.000 toneladas o más. Desde allí comienza su viaje hacia fábricas de todo el planeta. En nuestra fábrica de Guangdong, enormes silos, cada uno de alrededor de 30 metros de altura, almacenan millones de pellets listos para transformarse en productos terminados. Sistemas de transporte neumático llevan los pellets a través de tuberías elevadas hasta cada línea de producción. Hoy seguiremos el viaje de los pellets que se convierten en botellas de plástico, uno de los productos plásticos más comunes fabricados en todo el mundo. Los pellets se introducen en una extrusora, un gran cilindro que contiene un tornillo giratorio de aproximadamente entre 3 y 4 metros de longitud y entre 30 y 40 centímetros de diámetro. A medida que el tornillo gira, entre unas 60 y unas 90 revoluciones por minuto, empuja los pellets hacia adelante, mientras resistencias dispuestas en zonas elevan la temperatura de forma progresiva hasta aproximadamente entre 200 y 250 grados Celsius, fundiendo el plástico hasta convertirlo en una masa fluida y uniforme. La extrusora aplica una enorme presión de hasta unos 200 bares, forzando el plástico fundido a pasar por matrices de forma precisa.
Para la producción de botellas, la fábrica utiliza máquinas de moldeo por inyección. Estas impresionantes máquinas pueden costar más de $500,000 y operar con una precisión extraordinaria. Cada máquina pesa entre unas 20 y unas 40 toneladas y requiere alimentación eléctrica trifásica, con consumos de entre aproximadamente 300 y 500 kilovatios. El plástico fundido se inyecta a alta presión, que a menudo alcanza alrededor de 1500 bares, en moldes de acero con forma de tubos de ensayo, llamados preformas. La inyección ocurre en menos de 2 segundos, rellenando por completo la cavidad del molde. Los propios moldes son auténticas obras maestras de ingeniería, fabricados con acero templado y mecanizados con tolerancias del orden de 0,01 milímetros. Un solo molde puede contener 16, 32 o incluso 48 cavidades, produciendo esa misma cantidad de preformas simultáneamente. El molde se mantiene a una temperatura baja, de alrededor de entre 20 y 30 grados Celsius, mediante agua fría en circulación, lo que permite que el plástico inyectado se solidifique con rapidez. Una vez que la preforma se enfría lo suficiente y se solidifica, algo que normalmente tarda entre unos 10 y unos 15 segundos, el molde se abre automáticamente y las preformas se expulsan sobre una cinta transportadora. Después, pasan a una máquina de estirado soplado, un equipo aparte donde tiene lugar la magia de la formación de la botella. En esta etapa, la preforma se recalienta hasta alrededor de unos 100 grados Celsius en un horno de infrarrojos, lo justo para que se vuelva maleable sin llegar a fundirse. Luego se coloca dentro de un molde con forma de botella. Una varilla metálica llamada barra de estirado desciende desde arriba, estirando la preforma a lo largo, mientras aire comprimido a alrededor de 40 bares se insufla desde el interior, expandiendo el plástico hasta que se pega a las paredes del molde, como si se inflara un globo dentro de un recipiente con forma. En aproximadamente 3 segundos, la botella terminada toma forma, estirada hasta unas 3 o 4 veces su longitud original. Este proceso de estirado refuerza el plástico al alinear las moléculas del polímero, creando lo que se conoce como orientación biaxial. Los moldes se enfrían con agua en circulación a aproximadamente unos 15 grados Celsius para solidificar rápidamente el plástico. Una sola línea de producción puede fabricar alrededor de 36,000 botellas por hora. Eso equivale a unas 10 botellas cada segundo, o unas 600 botellas por minuto. La fábrica opera unas 20 líneas de producción de manera simultánea, produciendo así más de unas 700,000 botellas cada hora, o casi unos 17 millones de botellas al día. El sonido rítmico y constante de los moldes abriéndose y cerrándose crea una sinfonía mecánica que nunca se detiene. Veamos qué sucede a continuación. Las botellas recién formadas salen de los moldes todavía calientes, a aproximadamente entre 60 y 70 grados Celsius. Deben enfriarse hasta la temperatura ambiente, alrededor de unos 25 grados, antes de ser manipuladas. De lo contrario, se deformarían por su propio peso o al apilarse. Las botellas viajan sobre cintas transportadoras de acero inoxidable que se mueven a velocidades de entre aproximadamente 30 y 60 metros por minuto, atravesando túneles de enfriamiento donde potentes ventiladores industriales hacen circular aire a temperaturas controladas. Algunas instalaciones utilizan sistemas de niebla de agua para lograr un enfriamiento aún más rápido, creando una fina pulverización que se evapora al contacto y extrae el calor de forma muy eficiente. El proceso de enfriamiento dura entre unos 30 y unos 60 segundos, tiempo durante el cual el plástico se cristaliza aún más y se endurece por completo, alcanzando su resistencia estructural final.
Sistemas automatizados de visión inspeccionan cada botella al pasar, usando cámaras de alta velocidad capaces de capturar del orden de 100 imágenes por segundo para detectar defectos como espesor de pared irregular, deformaciones, moldeo incompleto o contaminación. Estos sistemas emplean algoritmos avanzados de procesamiento de imagen que pueden identificar defectos tan pequeños como aproximadamente 0,5 milímetros. Las botellas que no superan la inspección se rechazan automáticamente mediante eyectores neumáticos, chorros de aire comprimido que las desvían de la cinta principal hacia una línea de retorno, donde se vuelven a triturar y a fundir. La tasa de rechazo en las instalaciones modernas es notablemente baja, inferior a aproximadamente 0,5%, lo que significa que se descarta menos de una de cada unas 200 botellas. Para productos fabricados por extrusión, como láminas o películas plásticas, el proceso de enfriamiento es diferente. El flujo continuo de plástico sale por la matriz en forma de lámina plana o de tubo de película y pasa entre rodillos de enfriamiento, cilindros de acero cromado, mantenidos a aproximadamente unos 20 grados Celsius mediante circulación interna de agua. Estos rodillos también pulen la superficie del plástico para darle un acabado brillante. El plástico ya enfriado pasa después por máquinas de corte de alta precisión equipadas con cuchillas rotativas o cortadores láser. Estas máquinas pueden realizar miles de cortes por minuto, recortando el plástico con dimensiones exactas y tolerancias inferiores a aproximadamente 0,1 milímetros. Para películas de embalaje, el corte produce rollos que pueden pesar entre alrededor de 50 y unos 100 kilogramos, enrollados sobre núcleos de cartón. El laboratorio de control de calidad de la fábrica toma muestras aleatorias aproximadamente cada hora, sometiendo los productos a ensayos de resistencia mediante máquinas de tracción, pruebas de flexibilidad mediante ensayos de doblado, mediciones de uniformidad de espesor con micrómetros y análisis de pureza química mediante espectroscopía. Las botellas se llenan con agua y se someten a pruebas de caída desde alturas de alrededor de 1,5 metros, para asegurar que no estallen durante la manipulación. Esto garantiza una calidad constante entre los millones de unidades producidas diariamente. Las botellas de plástico lisas, aún sin decoración, pasan ahora al departamento de diseño y etiquetado, una zona con clima controlado donde reciben los colores, las etiquetas y la imagen de marca que las harán reconocibles en estanterías de tiendas de todo el mundo. El método más común es la serigrafía. Las botellas giran sobre mandriles, mientras los cabezales de impresión presionan la tinta a través de finas mallas, normalmente de entre unos 150 y unos 200 hilos por centímetro, sobre la superficie del plástico. Las máquinas modernas pueden imprimir hasta alrededor de 400 botellas por minuto, con un registro perfecto a lo largo de varios colores, aplicando en ocasiones 6 u 8 tintas distintas en sucesión. Las tintas utilizadas son recubrimientos especiales curados con rayos ultravioleta o a base de solventes, formulados para unirse químicamente al plástico y resistir arañazos, contacto con agua y degradación por radiación ultravioleta. Cada estación de impresión aplica un color, y las botellas pasan de una estación a la siguiente en secuencia. El registro, la alineación precisa de cada capa de color, se controla mediante sensores ópticos que detectan marcas de referencia en cada botella y ajustan la posición con actuadores neumáticos para mantener una precisión del orden de aproximadamente 0,2 milímetros. Otra técnica muy popular es el etiquetado con mangas termoencogibles. Mangas de película plástica previamente impresas, fabricadas en PVC, PETG u OPS, se deslizan sobre las botellas mediante aplicadores automáticos. Después, las botellas pasan a través de un túnel de calor a aproximadamente unos 180 grados Celsius.
El calor controlado hace que la manga se encoja y se ajuste firmemente a los contornos de la botella, adaptándose a cada curva y detalle. Este método permite una cobertura gráfica de 360 grados, convirtiendo toda la botella en un pequeño anuncio. Para productos de gama alta, los fabricantes utilizan el etiquetado en molde, o IML. En este caso, la etiqueta impresa se coloca dentro del molde antes de la inyección. Brazos robóticos con ventosas colocan las etiquetas con precisión milimétrica. El plástico fundido se fusiona con la etiqueta durante la inyección, convirtiéndola en una parte integral de la botella que no se despegará, no se deslaminará ni se separará jamás. Esta técnica es más costosa, pero ofrece un acabado estético superior. Algunas instalaciones también aplican recubrimientos especiales mediante procesos de pulverización o inmersión. Capas resistentes a la radiación ultravioleta protegen los productos expuestos al sol. Capas barrera impiden el paso del oxígeno a través del plástico, prolongando la vida útil de bebidas y alimentos desde unos pocos meses hasta varios años. Y recubrimientos antiestáticos evitan la acumulación de polvo en envases para productos electrónicos. Pasemos a la etapa final. La línea de producción culmina en el área de empaquetado, un almacén altamente automatizado donde las botellas terminadas se preparan para su viaje hacia consumidores de todo el mundo. Brazos robóticos con ventosas, accionados por aire comprimido, toman las botellas de las cintas transportadoras a un ritmo de alrededor de 120 unidades por minuto y las organizan en patrones precisos. A continuación, las botellas se envuelven en film plástico termoencogible, formando paquetes de 6, 12 o 24 botellas, o se colocan en cajas de cartón corrugado. El túnel de termorretracción opera a aproximadamente unos 160 grados Celsius, encogiendo la película plástica firmemente alrededor del grupo de botellas en unos 4 segundos. Un paletizador automático, un enorme sistema robótico de unos 6 metros de altura, apila estas cajas sobre pallets de madera de aproximadamente 1,2 metros por 1 metro, creando torres estables de hasta cerca de 2 metros de altura. Cada pallet puede contener miles de botellas. Un pallet estándar puede transportar alrededor de 1.440 botellas, distribuidas en unas 60 capas de 24 botellas cada una. El paletizador puede manejar cerca de 40 cajas por minuto, trabajando sin descanso. Máquinas envolvedoras con film estirable envuelven cada pallet con varias capas, normalmente entre alrededor de 5 y 8 vueltas, de película transparente, asegurando la carga para el transporte y protegiéndola del polvo y la humedad. La tensión de la película se controla con precisión, estirándola aproximadamente entre un 15 y un 20% para proporcionar estabilidad sin aplastar el contenido. Vehículos guiados automáticamente, o AGV, montacargas eléctricos guiados por sensores en el suelo o sistemas de navegación por láser, trasladan los pallets al almacén, una instalación de aproximadamente 50.000 metros cuadrados, con capacidad para alrededor de 30.000 pallets. Un sistema informatizado de gestión de almacenes rastrea la ubicación de cada pallet mediante escáneres de códigos de barras y etiquetas de identificación por radiofrecuencia, manteniendo en tiempo real el inventario de tipos de producto, cantidades y fechas. Desde esta única fábrica, contenedores de unos 40 pies de longitud, cada uno cargado con aproximadamente 22 pallets, que suman más de 30.000 botellas, salen cada hora en camiones, llevando productos plásticos a distribuidores de toda Asia y más allá. La vía férrea privada de la planta puede cargar del orden de 50 contenedores al día en trenes de carga. En los puertos cercanos de Shenzhen y Hong Kong, buques portacontenedores embarcan miles de unidades equivalentes a unos 20 pies
llenas de productos plásticos con destino a todos los continentes. La cadena de suministro global del plástico funciona con una eficiencia increíble, entregando billones de artículos plásticos a miles de millones de personas cada año. Nuestra fábrica en Guangdong representa solo un nodo en una vasta red mundial, que produce en torno a 1,2 millones de botellas de plástico por minuto en todo el planeta. Eso es suficiente, botellas como para rodear la Tierra, aproximadamente cada 27 horas, si se colocaran una tras otra, o para crear una línea que se extendería desde la Tierra hasta la Luna en apenas unos 57 días. Hemos sido testigos del impresionante viaje del plástico, desde la antigua materia orgánica enterrada en la corteza terrestre hace millones de años, hasta los productos terminados que hoy sostienes en tus manos. El proceso combina química orgánica, ingeniería mecánica y automatización industrial a una escala realmente asombrosa, transformando el petróleo crudo en productos de ingeniería precisa, mediante temperaturas que superan los aproximadamente 900 grados Celsius, presiones que alcanzan del orden de unas 3.000 atmósferas y velocidades de producción de cientos de unidades por minuto. Sin embargo, esta productividad extraordinaria conlleva consecuencias medioambientales significativas que no podemos ignorar. Cada año, más de 52 millones de toneladas de residuos plásticos llegan a nuestros ecosistemas, a los océanos, los ríos, los bosques e incluso al aire que respiramos. Solo alrededor de un 9% de todo el plástico producido en la historia ha sido reciclado. El resto se acumula en vertederos, océanos y paisajes, donde puede permanecer durante siglos. Algunos plásticos tardan entre aproximadamente 500 y alrededor de 1.000 años en descomponerse. Las mismas propiedades que hacen tan útil al plástico, durabilidad, resistencia al agua, estabilidad química y larga vida útil, lo convierten en un contaminante muy persistente. Los microplásticos, partículas de menos de aproximadamente 5 milímetros, se han encontrado en todas partes, desde el hielo del Ártico hasta las fosas oceánicas más profundas, desde la nieve de la Antártida hasta la sangre y los órganos humanos. Los animales marinos ingieren restos de plástico, a menudo con consecuencias fatales. Se estima que cada año mueren alrededor de 100.000 mamíferos marinos y cerca de 1 millón de aves marinas a causa de la contaminación plástica. El desafío que tenemos por delante es claro. Debemos innovar nuevos materiales, mejorar los sistemas de reciclaje, desarrollar alternativas biodegradables y replantearnos de manera profunda nuestra relación con este material omnipresente. Algunos avances prometedores incluyen el reciclaje enzimático, que descompone el plástico de nuevo hasta sus componentes moleculares originales, los plásticos de base biológica, fabricados a partir de materias vegetales, y los sistemas de producción en circuito cerrado, que permiten reciclar el plástico prácticamente de forma indefinida. ¿Qué crees tú que es la mejor solución para la contaminación por plástico? ¿Debemos desarrollar mejores tecnologías de reciclaje, invertir en alternativas como los bioplásticos o cambiar por completo nuestros patrones de consumo para reducir de manera drástica el uso de plástico? Comparte tus ideas en los comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva y tus propuestas. Si te ha parecido fascinante y educativa esta travesía por la producción del plástico, por favor dale me gusta a este video. Eso ayuda mucho a que el algoritmo muestre este contenido a más personas interesadas en procesos industriales. Suscríbete a nuestro canal para ver más documentales en profundidad sobre fábricas, donde exploramos cómo se producen los objetos cotidianos, desde las materias primas hasta los productos terminados. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo documental. ¿Qué proceso industrial te gustaría que exploráramos a continuación?
Cuéntanoslo en los comentarios. Leemos cada sugerencia y las usamos para planear futuros videos. Gracias por ver este documental y nos vemos en el próximo.